Ese centurión tenía una creencia muy grande, siendo aquí creencia la habilidad natural de la mente para creer en lo aparentemente imposible, ya que hasta ese momento aún no estaba disponible la manifestación de la fe que nace con el nuevo nacimiento. Si ese centurión creyó a tal grado y recibió la sanidad de su siervo, ¿cuánto más no tenemos nosotros ahora, que tenemos una manifestación del Espíritu, una de las evidencias del Espíritu, que es fe? Con semejante mansa disposición como la mostrada por ese centurión y los suyos, es muy fácil recibir también con toda mansedumbre el nuevo nacimiento y el hablar en lenguas. Jesucristo simplemente le dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. 7 palabras solamente. Ve, y como creíste, te sea hecho. En Mateo 8:13. En este caso Jesús ni siquiera necesitó tocar o ver al enfermo mismo. Jesús percibió y recibió la revelación de Dios de que el centurión, sus amigos y sus siervos y su siervo enfermo estaban identificados a tal grado que la gran creencia necesaria para sanar estaba presente en todos ellos. Previamente el centurión romano había enviado a unos ancianos de la religión judía para que estos mismos imploraran la ayuda de Jesús. Lucas 7, del 3 al 6. Es decir, el centurión estaba haciendo todo aquello que estaba a su alcance para lograr la sanidad de su siervo amado, por parte de Jesús, que Jesús lo sanara. Leyendo este registro completo, querido lector, querido vidente, te darás cuenta de que la intención inicial de Jesús era la de ir personalmente a sanar al siervo enfermo. Jesús ni le oró a Dios para que Dios mismo sanara al siervo enfermo, ni siquiera indicó Jesús que debía de esperar hasta recibir la revelación de Dios. Jesús sabía del poder que ya tenía por parte de Dios, ya que Jesús le había dicho previamente al centurión: yo iré y le sanaré. Mateo 8:7. Era Jesús y la voluntad de Jesús la que decidía, no Dios mismo. Era Jesús quien debía de tomar la acción necesaria para sanar a los enfermos. Esa autoridad se la había dado Dios. La autoridad se la dio Dios. La aplicación de esa autoridad es responsabilidad nuestra, como lo era de Jesús. Era Jesús quien tenía la seguridad de que les sanaría, aun sin necesidad de conocerles personalmente, como lo vemos en ese relato. Entonces, el centurión le indicó a Jesús que no era necesario que fuera hasta su casa, que simplemente con que Jesús diera la orden, desde donde quiera que Jesús estuviera, sería necesario y suficiente para la sanidad a distancia de su siervo amado. Jesús se admiró de tanta creencia natural, que ni aun en Israel había sido vista por él. Mateo 8:10. Esa creencia del centurión inspiró a Jesús, a tal punto que le permitió comenzar a profetizar en relación con el fin de los tiempos, cuando los gentiles creyentes, cual ese centurión, sus amigos y su siervo sanado, se sentarían con autoridad al lado de los primeros patriarcas de Israel, al lado de Abraham, Isaac y Jacob, reemplazando incluso a los propios ciudadanos israelitas que no creían. Mateo 8, del 11 al 12. El siervo del centurión romano, sin siquiera haber visto o escuchado a Jesús, sanó en ese mismo momento en el que el centurión y sus amigos recibieron y creyeron en la orden dada por Jesucristo. Todos ellos creyeron en la respuesta afirmativa de Jesucristo. Desde luego que si un creyente ha muerto, o si es infante, si es un niño, la persona que ministra debe de creer que es capaz de volver a la vida a dicho creyente ya fallecido, o de sanar a ese bebé o niño. Generalmente la creencia de los padres es muy deseable para los casos infantiles de enfermedad o muerte, y la creencia de los más cercanos familiares es muy deseable para resucitar muertos. En un registro vemos que Jesucristo reprendió a la fiebre, en Lucas 4, 38 y 39. Entonces tomó la mano de la suegra de Pedro y la incorporó, y la fiebre la dejó. De nuevo, en este relato vemos que Jesús no necesitó orarle a Dios para que Dios sanara a esa mujer. Jesús mismo la sanó con el poder que Dios le había concedido. La subsiguiente acción de esa mujer sanada fue levantarse y comenzar a atender a los comensales. Mateo 8, 16 y 17. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y echó de ellos los demonios con la palabra, y sanó a todos los enfermos,
para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, por el profeta Isaías, que dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Esos endemoniados y enfermos fueron llevados a él porque los familiares y los enfermos o los endemoniados mismos, los enfermos, cuando estaban coherentes, conscientes, ellos mismos tenían un gran deseo y confianza de que si se les llevaba a Jesús, si se le llevaba a Jesús esa clase de pacientes, entonces Jesús sería plenamente capaz de sanarlos. Y Jesucristo los sanó y los libertó a todos, no solamente a muchos, como en el caso de Felipe, sino a todos, ya que ni uno solo de ellos fue pasado por alto, y lo mismo hicieron sus discípulos, en Hechos 5:16. Jesús no necesitó de implorar o rogarle a Dios para sanarles, Él simplemente lo hizo con la autoridad que Dios le había dado, y nosotros tenemos la misma autoridad dada por Dios, nuestro Padre. La promesa de Dios para sanar a los enfermos ya le había sido dada a Jesucristo en las Escrituras, y Jesucristo estaba firmemente creyendo en ellas. Isaías 53:4. Así hemos de hacer nosotros. Como igualmente la misma promesa ya nos ha sido dada a nosotros. De tal forma se cumple aquello que ya ha sido prometido por Dios, mediante la creencia completa de que la sanidad ya está disponible por parte del que ministra la sanidad. Jesús seguramente de que sabía que en esa ciudad había muchos enfermos, pero Él no fue quien los buscó casa por casa. Ellos fueron los que acudieron hasta donde estaba Jesús. Esos enfermos, religiosamente, debido a la tradición, esperaron a que concluyera el sábado, porque dice aquí, en lo que acabamos de leer, al atardecer. Y entonces acudieron a Jesús, quien se encontraba en la casa de Pedro, con la suegra de Pedro previamente sanada y plenamente activa, acomodando y sirviendo a tanta gente enferma que llegaba y que sanaba. Mateo 9:2. Y he aquí, le trajeron un paralítico, echado en una cama, y viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Confía, hijo, tus pecados te son perdonados. 7 palabras. Confía, hijo, tus pecados te son perdonados. En este caso, los que acompañaban al enfermo, al que cargaban en su camilla, lo llevaron hasta la cima de la casa, dentro de la cual se encontraba Jesús. Ellos abrieron el techo de pajas, de maderas, y entonces con cuerdas metieron al paralítico en su camilla hasta el centro mismo en donde se encontraba Jesús. ¿No es acaso eso una señal lo suficientemente fuerte en el mundo de los sentidos como para que nosotros entendamos que todos ellos deseaban la sanidad de su amigo o familiar? Marcos 2:4. Jesucristo ya conocía el poder que Dios le había concedido y era experimentado en sanidades. Y aún más, ahora Cristo Jesús, resucitado, sigue y seguirá vivo, respaldándonos, confortándonos y ayudándonos desde la diestra del poder de Dios. Ahora cada creyente renacido tiene Cristo por dentro con todo el poder y garantías que ello representa, e incluye el sanar a los enfermos. El pleno poder de Dios está disponible ahora sobre miles de creyentes renacidos por todo el mundo, y no se limita solamente a un hombre, Jesucristo, o a unos pocos hombres, sus apóstoles y discípulos originales. Jesús no necesitó orar y pedirle a Dios que sanara al enfermo, o que le diera revelación para ver si era posible o si estaba disponible sanar a esa persona. La voluntad sanadora de Dios ya estaba allí en su corazón, así como su autoridad para sanar estaba en su mente. Era también evidente a sus 5 sentidos que esas personas creían intensamente que Él las sanaría, y si no creían lo suficiente así como para sanar, bueno, en ese caso Jesucristo se tomaba el tiempo que fuera necesario para hablar con ellos, para que por medio de sus palabras y de sus acciones inspiradas, pudiera edificar en ellos la creencia requerida para que recibieran su sanidad. Jesucristo fue capaz de discernir mediante sus 5 sentidos acompañado de la revelación de Dios y de ver la gran creencia de las personas que deseaban la sanidad para ellos mismos para alguno de sus amigos o familiares. Al ellos tomar la acción para estar en la presencia de Jesucristo y entonces poder ser sanados. Adicional a eso, Jesucristo fue capaz de recibir revelación de Dios, si es que era necesario, para saber qué decir. Por ejemplo, Jesús comenzó a sanar al paralítico con simplemente decirle:
tus pecados te son perdonados. Mateo 9:2.